Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que nos persigue a todos, algo que nos roba el sueño, que nos quita la paz, que nos hace vivir en una constante ansiedad que nos va carcomiendo por dentro como una enfermedad silenciosa. Quiero hablarte del miedo a la pérdida, ese miedo terrible que nos hace aferrarnos con desesperación a las personas que amamos, ese terror que nos paraliza cuando pensamos en perder nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra posición, nuestros bienes. Ese miedo que nos convierte en esclavos de las cosas temporales y nos hace olvidar que somos hijos del Dios eterno. Y déjame decirte algo con toda la dureza que merece esta verdad. Ese miedo está destruyendo tu vida ahora mismo, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras finges que todo está bien. Porque vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Es arrastrarse por la existencia como quien camina sobre vidrios rotos, esperando siempre el siguiente dolor, la siguiente pérdida, la siguiente traición del destino. Durante más de 40 años de sacerdocio, he visto cómo este miedo devora a las personas. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges vivía en el terror constante de perder al otro y ese miedo se convirtió en celos enfermizos, en control obsesivo, en una prisión donde el amor no podía respirar. He visto padres que asfixian a sus hijos con su sobreprotección, incapaces de dejarlos crecer, incapaces de confiar en que Dios tiene un plan para esas vidas que ellos trajeron al mundo pero que no les pertenecen. He visto empresarios exitosos destruirse a sí mismos trabajando 24 horas al día, devastando su salud, arruinando sus familias, todo por el terror de perder lo que han construido, como si lo material fuera eterno, como si pudieras llevarte algo contigo cuando cruces el umbral de la muerte. Y he visto, hermano mío, he visto a personas buenas, personas de fe, personas que rezan y van a misa, vivir encadenadas a este miedo, porque nadie les ha enseñado la verdad liberadora que hoy quiero compartir contigo. Este miedo a la pérdida tiene su raíz en algo más profundo que la simple ansiedad psicológica. Tiene su raíz en una mentira fundamental que el mundo nos ha vendido desde que nacemos, la mentira de que somos dueños de algo, de que poseemos realmente las cosas, las personas, las circunstancias de nuestra vida. Nos han enseñado a vivir con puños cerrados, aferrándonos, controlando, protegiendo obsesivamente lo que creemos que es nuestro. Y en esa mentira, en ese vivir con las manos cerradas, nos perdemos la experiencia más hermosa de la existencia humana. Vivir con las manos abiertas, en total confianza, en total abandono a la providencia divina. Porque déjame decirte algo que va a sacudir los cimientos de tu forma de entender la vida. No eres dueño de nada, absolutamente nada de lo que crees poseer te pertenece realmente. Todo, absolutamente todo, es un préstamo temporal de Dios, un regalo que debes aprender a disfrutar sin aferrarte, un don que debes administrar sabiendo que puede ser retirado en cualquier momento. Hoy voy a compartir contigo 3 formas concretas probadas en mi experiencia pastoral y enraizadas en la sabiduría milenaria de nuestra fe católica para vencer ese miedo a la pérdida que te está robando la vida. No son trucos psicológicos baratos ni técnicas de autoayuda que funcionan por una semana y luego te dejan más vacío que antes. Son caminos espirituales profundos que exigen de ti una transformación real, una conversión auténtica, un cambio de mentalidad que va a revolucionar tu forma de relacionarte con todo y con todos. Y te lo advierto desde ahora, este camino no es fácil, no es cómodo, no es para cobardes espirituales que buscan soluciones rápidas sin comprometerse realmente con el cambio. Este camino exige valentía, exige fe, exige que estés dispuesto a soltar lo que has estado aferrando con desesperación durante años, quizás durante décadas. Pero te prometo algo, si tienes el coraje de recorrer este camino conmigo, si te atreves a aplicar estas 3 formas de vencer el miedo a la pérdida, tu vida va a cambiar de una manera que hoy ni siquiera puedes imaginar. Porque verás, hermano mío, Jesús no vino a este mundo para darnos una religión de rituales vacíos y normas morales imposibles de cumplir. Jesús vino a liberarnos, a romper las cadenas que nos atan, a sacarnos de las prisiones mentales y emocionales donde vivimos encerrados. Y una de las prisiones más crueles es precisamente esta, la prisión del miedo a la pérdida. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús nos dice con toda claridad, no anden preocupados por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjate bien en estas palabras
No es una sugerencia amable, es una orden directa del Hijo de Dios. No vivan preocupados, no vivan angustiados, no vivan en ese estado constante de ansiedad por perder lo que tienen. Y luego nos da el argumento más hermoso, más poético, más liberador. Miren, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ahí está la clave, hermano. Si Dios cuida de las aves, si Dios viste los lirios del campo que hoy están y mañana son echados al fuego, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su Hijo amado, creado a su imagen y semejanza, redimido por la sangre preciosa de Cristo? Pero quiero que entendamos algo fundamental antes de adentrarnos en estas tres formas de vencer el miedo. El miedo a la pérdida no es simplemente un problema psicológico que se resuelve con terapia o con pensamiento positivo. Es un problema espiritual que tiene sus raíces en la herida del pecado original, en esa desconfianza fundamental hacia Dios que entró en el corazón humano cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido. Antes de esa caída, antes de ese primer pecado, el ser humano vivía en perfecta confianza, en perfecta paz, en perfecta armonía con su Creador. No había miedo, no había ansiedad, no había preocupación por el mañana. Pero cuando el pecado entró en el mundo, entró también la desconfianza, entró el miedo, entró la necesidad enfermiza de controlar y poseer. Y desde entonces, cada ser humano que nace en este mundo hereda esa tendencia, esa inclinación a vivir con miedo, a aferrarse, a querer ser dueño absoluto de su destino. Por eso la solución no puede ser superficial, no puede ser simplemente cambiar algunos pensamientos o aplicar técnicas de relajación. La solución tiene que llegar hasta la raíz, hasta el fondo del problema. Y esa solución solo puede venir de la gracia de Dios, de una verdadera conversión del corazón. En mis años de confesionario he escuchado miles de veces las mismas angustias expresadas de 1000 formas diferentes. Padre, tengo tanto miedo de perder a mi esposa, me dice un hombre de 50 años con lágrimas en los ojos. Padre, no puedo dormir pensando en que mis hijos sufran algún accidente, me confiesa una madre joven temblando de ansiedad. Padre, estoy obsesionado con mi salud. Cada dolor me hace pensar que voy a morir, me dice un empresario exitoso que ha logrado todo en la vida excepto la paz interior. Y en todos estos casos, en todos estos dolores tan reales y tan humanos, veo la misma causa profunda, una fe que no ha madurado lo suficiente, una relación con Dios que se ha quedado en lo superficial, una vida espiritual que no ha penetrado hasta el núcleo de la existencia. Porque cuando realmente conoces a Dios, cuando realmente has experimentado su amor, cuando realmente has comprendido que Él tiene el control absoluto de todo lo que existe, el miedo no tiene espacio donde alojarse en tu corazón. No es que te vuelvas indiferente o insensible, no es que dejes de amar a las personas o de valorar lo que tienes. Es que amas de una forma diferente, valoras de una forma diferente, vives de una forma diferente, con una confianza tan profunda, tan sólida, tan inquebrantable, que nada puede robarte la paz. Recuerdo el caso de María, una mujer extraordinaria que conocí hace unos 15 años. Tenía todo lo que el mundo considera éxito, un matrimonio aparentemente perfecto, 3 hijos maravillosos, una casa hermosa, una posición social envidiable. Pero cuando vino a verme por primera vez estaba destruida por dentro, consumida por el miedo a perder todo eso. Me confesó que no podía disfrutar de nada porque vivía en constante terror. Si su esposo llegaba tarde del trabajo, inmediatamente pensaba que iba a dejarla por otra mujer. Si sus hijos se retrasaban 5 minutos, ya imaginaba accidentes terribles. Si sentía algún dolor físico, ya se veía muriendo de cáncer. Su vida era un infierno de anticipación catastrófica, de angustia permanente, de sufrimiento autoimpuesto. Y lo más triste es que toda esa ansiedad estaba destruyendo precisamente lo que ella tanto temía perder. Su matrimonio se estaba deteriorando porque su esposo no aguantaba más los interrogatorios constantes, las acusaciones infundadas, la desconfianza enfermiza. Sus hijos estaban desarrollando sus propios problemas de ansiedad porque crecían en un ambiente de miedo constante y ella misma estaba enfermando físicamente por el estrés crónico. El miedo a la pérdida estaba creando exactamente aquello que más temía. Durante meses trabajamos juntos en un proceso de sanación espiritual profunda. No fue fácil, no fue rápido, no fue cómodo, pero gradualmente María fue aprendiendo a soltar, a confiar, a vivir en el presente en lugar de torturarse con futuros imaginarios. Fue descubriendo que su valor como persona no dependía de lo que tenía o de las personas que la rodeaban, sino de su identidad como hija amada de Dios. Fue comprendiendo que el amor verdadero no se aferra con desesperación, sino que libera con confianza.
y poco a poco su vida comenzó a transformarse. Su matrimonio se fortaleció cuando su esposo volvió a ver en ella a la mujer alegre y confiada de la que se había enamorado. Sus hijos respiraron aliviados cuando dejó de sobreprotegerlos y comenzó a confiar en que Dios los cuidaba mejor que ella, y ella misma recuperó la salud, la paz, la alegría de vivir. Hoy, 15 años después, María es una mujer completamente diferente, radiante, libre, en paz. Y cuando le pregunto cuál fue el momento clave de su transformación, siempre me dice lo mismo: fue cuando finalmente entendí que no soy dueña de nada, que todo es un regalo de Dios y que mi trabajo no es aferrarme con desesperación, sino agradecer con alegría. Esta historia de María es la historia de millones de personas que viven esclavizadas por el miedo a la pérdida. Y hoy quiero que sea también tu historia de liberación. Porque si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando estas palabras, es porque algo en tu interior está clamando por libertad, está pidiendo a gritos que rompan las cadenas del miedo que te tienen prisionero. Y yo te digo con toda la autoridad que me da Cristo a través del sacramento del orden sacerdotal, hoy puede ser el día de tu liberación si tienes el coraje de abrirte a la gracia de Dios. Si estás dispuesto a hacer el trabajo interior que se requiere. Si te atreves a soltar lo que has estado aferrando con tanta fuerza que tus manos están sangrando. Porque verás, hermano mío, cuando vives con las manos cerradas tratando de retener lo que tienes, no solo te pierdes la libertad, también te pierdes todas las cosas nuevas y hermosas que Dios quiere darte. Imagina a alguien con los puños completamente cerrados aferrando algo con desesperación. Esas manos cerradas no pueden recibir nada nuevo. Pero cuando tienes el valor de abrir esas manos, de soltar lo que estabas reteniendo, entonces sí pueden llenarse de nuevos regalos, de nuevas bendiciones, de nuevas oportunidades que nunca habrías podido recibir mientras vivías aferrado al pasado o aterrorizado por el futuro. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial antes de entrar en las 3 formas específicas de vencer el miedo a la pérdida. Este proceso no es mágico. No es instantáneo, no es cuestión de escuchar estas palabras y automáticamente quedar libre de toda ansiedad. Sería maravilloso si funcionara así. Pero la realidad de la transformación espiritual es que exige tiempo, paciencia, perseverancia y sobre todo la gracia de Dios actuando en cooperación con tu voluntad. San Ignacio de Loyola, ese gran maestro de la vida espiritual, nos enseña en sus ejercicios espirituales el concepto de la indiferencia ignaciana, que no significa ser indiferente en el sentido de no importarte nada, sino estar en un estado de libertad interior donde puedes recibir cualquier cosa que Dios permita en tu vida con la misma paz, con la misma confianza, con la misma serenidad. Esto significa que puedes perder tu trabajo y mantener la paz porque sabes que Dios proveerá de otra forma. Puedes enfrentar una enfermedad grave y mantener la paz porque sabes que tu vida está en las manos del Creador. Puedes ver a tus hijos tomar caminos que no esperabas y mantener la paz, porque sabes que Dios los ama más que tú y tiene un plan para cada uno de ellos. Esta indiferencia ignaciana, esta libertad interior absoluta, es el objetivo al que debemos aspirar, aunque sea un trabajo de toda la vida llegar ahí plenamente. Y aquí quiero hacer una pausa para advertirte sobre algo importante. En nuestra cultura contemporánea existe una confusión tremenda entre el desapego espiritual que enseña la fe católica y una especie de indiferencia fría y deshumanizada que proponen algunas filosofías orientales o algunos movimientos de nueva era. El desapego cristiano no te pide que dejes de amar, que te vuelvas insensible, que no te importe nada ni nadie. Al contrario, el verdadero desapego te permite amar más profundamente, más auténticamente, más libremente, porque tu amor ya no está contaminado por el miedo, por la necesidad, por la dependencia emocional enfermiza. Cuando amas desde el desapego cristiano, amas a las personas por lo que son, no por lo que te dan o por cómo te hacen sentir. Las amas con las manos abiertas, dispuesto a dejarlas ser libres, a respetar su autonomía, a confiar en que Dios tiene un plan para su vida que puede ser diferente del tuyo. Y este tipo de amor, este amor desapegado pero profundamente comprometido, es el amor más maduro, más sano, más generoso que existe. Es el amor que refleja el amor mismo de Dios por nosotros. Un amor que nos da libertad absoluta incluso cuando usa mal esa libertad. Un amor que respeta nuestra dignidad como seres libres, capaces de elegir nuestro propio camino. Déjame compartir contigo una imagen que me ha ayudado enormemente a entender esto. Imagina que tienes en tus manos un pájaro hermoso, delicado, de colores brillantes. Si cierras la mano con fuerza para asegurarte de que no escape, vas a asfixiar al pájaro, vas a romper sus alas, vas a destruir exactamente aquello que querías preservar.
Pero si mantienes la mano completamente abierta, el pájaro puede quedarse si quiere, puede irse si lo necesita, puede volar y regresar libremente. Y paradójicamente, cuando mantienes tu mano abierta, el pájaro tiende a quedarse por voluntad propia, porque se siente seguro, porque no está siendo forzado, porque puede elegir libremente estar contigo. Así es exactamente con las personas que amamos, con las cosas que valoramos, con todas las bendiciones de nuestra vida. Cuando intentamos retenerlas con fuerza, cuando vivimos con miedo a perderlas, cuando tratamos de controlar y poseer, las asfixiamos, las dañamos, las alejamos. Pero cuando vivimos con las manos abiertas en confianza y libertad, entonces pueden florecer, pueden crecer, pueden ser verdaderamente lo que Dios quiere que sean. Y muchas veces descubrimos que lo que temíamos perder se queda con nosotros de una forma más hermosa y auténtica, precisamente porque dejamos de aferrarnos con desesperación. Esta imagen del pájaro en la mano abierta nos lleva directamente a la primera de las 3 formas de vencer el miedo a la pérdida. Y esta primera forma es fundamental, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. La primera forma de vencer el miedo a la pérdida es reconocer y aceptar profundamente, no solo intelectualmente, sino en lo más hondo de tu ser, que no eres dueño de nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que posees es un regalo temporal de Dios. Tu vida misma es un préstamo, un soplo divino que puede ser retirado en cualquier momento. Las personas que amas, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus amigos, no te pertenecen. Son seres libres, con su propio destino, con su propio camino, con su propia relación con Dios. Tus bienes materiales, tu casa, tu carro, tu dinero, tu posición social, son cosas pasajeras que hoy están y mañana pueden no estar. Tu salud, tu fuerza, tu juventud son condiciones temporales que inevitablemente van a cambiar con el paso del tiempo. Y cuando realmente comprendes esto, cuando esta verdad penetra más allá de tu mente y llega hasta tu corazón, algo fundamental cambia en tu forma de vivir. Esta primera forma de vencer el miedo requiere una honestidad brutal contigo mismo. Tienes que mirar de frente tu vida y preguntarte, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué es aquello que pienso que no podría vivir sin ello? ¿Cuál es ese algo o ese alguien que si lo perdiera sentiría que mi vida se acabó? Y cuando identificas eso, cuando pones el dedo en esa herida, ahí es donde tienes que trabajar, ahí es donde tienes que aplicar el bálsamo sanador de la fe. Porque verás, hermano mío, todo aquello a lo que te aferras con desesperación se convierte en un ídolo, en un falso Dios que ocupa en tu corazón el lugar que solo le corresponde al verdadero Dios. Y el primer mandamiento es clarísimo: no tendrás otros dioses fuera de mí. Esto no es solo una cuestión de no adorar estatuas paganas, es una cuestión de no poner tu seguridad, tu identidad, tu paz, tu felicidad en nada ni nadie excepto en Dios mismo. Cuando tu paz depende de que tu matrimonio funcione, tu matrimonio se ha convertido en tu Dios. Cuando tu identidad depende de tu éxito profesional, tu trabajo se ha convertido en tu Dios. Cuando tu seguridad depende de tu cuenta bancaria, el dinero se ha convertido en tu Dios. Y todos estos dioses falsos van a fallarte, van a decepcionarte, van a dejarte vacío, porque ninguna criatura puede darte lo que solo el Creador puede dar. El libro de Job es quizás la meditación más profunda de toda la Escritura sobre este tema de la pérdida y del desapego. Job era un hombre justo, bendecido abundantemente por Dios, con una familia maravillosa, inmensas riquezas, salud perfecta, respeto social, y en un solo día, en cuestión de horas, lo perdió absolutamente todo. Murieron sus hijos, perdió toda su riqueza, se enfermó gravemente, quedó reducido a sentarse en un muladar rascándose las llagas con un pedazo de teja, y en medio de ese sufrimiento atroz, con su esposa diciéndole que maldijera a Dios y muriera, con sus amigos acusándolo de haber pecado para merecer tal castigo, Job pronuncia unas palabras que son de las más hermosas y más desgarradoras de toda la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fíjate en la profundidad teológica de esta declaración. Job reconoce que nunca fue dueño de nada, que todo lo que tuvo era un regalo de Dios y que Dios tiene el derecho absoluto de dar y de quitar según su voluntad soberana. Y lo más impresionante es que incluso en medio del dolor más terrible, Job bendice a Dios, mantiene su fe, se niega a maldecir al Creador. Ahora bien, no te confundas. La historia de Job no es una invitación al masoquismo espiritual ni a una resignación pasiva ante el sufrimiento. Job no dijo: está bien, me da igual, no me importa haber perdido todo. Job sufrió profundamente, se quejó amargamente,
cuestionó a Dios con preguntas duras y honestas. El libro de Job está lleno de los lamentos más crudos y reales que encontrarás en toda la literatura religiosa. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esas preguntas, Job nunca dejó de confiar en la bondad fundamental de Dios. Nunca rompió su relación con el Creador. Nunca cayó en la desesperación absoluta que te lleva a renegar de todo. Y al final del libro, después de que Dios mismo le habla desde el torbellino y le muestra su soberanía absoluta sobre toda la creación, Job tiene una experiencia de encuentro con Dios tan profunda que todo cambia. Ya no se trata de lo que perdió o de lo que recuperó después, porque Dios sí le devolvió todo al doble. Se trata de que Job descubrió algo mucho más valioso que cualquier bendición material. Descubrió quién es Dios realmente, descubrió el misterio de la providencia divina. Descubrió que estar en relación con Dios es suficiente independientemente de las circunstancias externas de tu vida. Esta es la gran lección que necesitas aprender si quieres vencer el miedo a la pérdida. Tu felicidad, tu paz, tu sentido de propósito, tu identidad más profunda no pueden depender de nada ni de nadie excepto de tu relación con Dios. Todo lo demás es añadidura, como dice Jesús en el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando pones a Dios primero, cuando tu relación con Él es la roca sobre la cual construyes todo lo demás, entonces puedes disfrutar de las bendiciones sin aferrarte a ellas, puedes amar a las personas sin esclavizarte a ellas, puedes tener cosas sin que las cosas te tengan a ti. Y cuando inevitablemente llegan las pérdidas, porque las pérdidas son parte inevitable de la vida humana, tu mundo no se derrumba porque tu fundamento está en algo eterno, en alguien que nunca cambia, en un Dios que es fiel, aunque todo lo demás falle. Esta es la libertad más grande que existe, hermano mío. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla San Pablo. Esta es la vida abundante que Jesús vino a darnos. Pero ¿cómo se traduce esto en lo práctico? ¿Cómo pasas de entender esta verdad intelectualmente a vivirla realmente en tu día a día? Porque una cosa es escuchar estas palabras, a sentir con la cabeza y decir, sí, Padre, tiene razón, no soy dueño de nada. Y otra cosa muy diferente es levantarte mañana en la mañana y vivir realmente desde esa convicción. La respuesta está en un ejercicio espiritual muy concreto que yo llamo el ejercicio de la consagración diaria. Cada mañana, antes de comenzar tu día, antes de revisar tu teléfono, antes de lanzarte al torbellino de actividades y responsabilidades, tómate 5 minutos para hacer este ejercicio. Siéntate en silencio, respira profundamente y comienza a nombrar en oración todo lo que tienes, todo lo que amas, todo aquello a lo que tiendes a aferrarte. Di, Señor, mi esposa te pertenece, es tuya, no mía. Confío en que la cuidas mejor que yo. Mi hijo Juan te pertenece, es tuyo, no mío. Confío en que tienes un plan para su vida. Mi trabajo te pertenece, es tuyo, no mío. Confío en que proveerás para mis necesidades. Mi salud te pertenece, es tuya, no mía. Confío en que mis días están contados por ti. Y así, uno por uno, vas consagrando, vas soltando, vas abriendo las manos. Al principio, este ejercicio te va a resultar muy difícil, incluso doloroso. Vas a sentir resistencia, vas a sentir miedo, vas a querer aferrarte de nuevo. Es normal, es parte del proceso. Pero si perseveras, si haces este ejercicio fielmente cada mañana, algo comenzará a cambiar en tu interior. Empezarás a notar que durante el día, cuando surge una situación que normalmente te llenaría de ansiedad, hay una voz interior que te recuerda, ¿ya consagraste esto? ¿Ya lo soltaste? Está en las manos de Dios. Y esa voz te trae paz, te trae perspectiva, te ayuda a no reaccionar desde el miedo, sino a responder desde la fe. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma de vida, en una actitud interior permanente de confianza y abandono. Y descubrirás que estás viviendo con mucha más paz, con mucha más libertad, con mucha más alegría, porque ya no cargas sobre tus hombros el peso imposible de controlar todo y proteger todo. Has puesto ese peso donde debe estar, en los hombros infinitamente fuertes del Padre Celestial que sostiene el universo entero con su palabra poderosa. Santa Teresita del Niño Jesús, esa pequeña gran santa que revolucionó la espiritualidad católica con su caminito de infancia espiritual, vivió esta actitud de desapego y confianza de una manera heroica. Ella entendió que la santidad no consiste en hacer grandes obras o en tener experiencias místicas extraordinarias, sino en confiar en Dios como un niño pequeño confía en su padre. Un niño de 3 años no se preocupa por dónde va a dormir mañana o qué va a comer la próxima semana.
Simplemente vive en el presente, confiando en que papá y mamá proveerán. Y cuando algo malo pasa, cuando se cae y se raspa la rodilla, corre a los brazos de sus padres con total confianza de que lo van a consolar, lo van a curar, lo van a cuidar. Esa es la actitud que tú y yo necesitamos recuperar en nuestra relación con Dios Padre. No una ingenuidad irresponsable que no prevé nada ni hace su parte, sino una confianza profunda que hace lo que le corresponde y luego descansa en la providencia divina para el resultado. Porque verás, hay una diferencia abismal entre la preocupación responsable y la ansiedad destructiva. La preocupación responsable dice, tengo que trabajar para proveer para mi familia, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo en mi trabajo. La ansiedad destructiva dice, tengo que trabajar 24 horas al día porque si no lo hago todo va a colapsar y mi familia va a sufrir. La preocupación responsable dice, quiero que mis hijos crezcan sanos y seguros, así que voy a enseñarles buenos hábitos y a protegerlos de peligros reales. La ansiedad destructiva dice, tengo que controlar cada minuto de la vida de mis hijos porque el mundo es peligroso y si no estoy vigilando constantemente, algo terrible va a pasar. ¿Ves la diferencia? La preocupación responsable actúa con prudencia y luego confía. La ansiedad destructiva actúa desde el miedo y nunca descansa. La preocupación responsable es compatible con la paz interior. La ansiedad destructiva es incompatible con la paz. Y tu llamado, hermano mío, es a vivir desde la preocupación responsable que hace su parte y confía en Dios para el resto, no desde la ansiedad destructiva que quiere controlar lo incontrolable y termina destruyéndose a sí misma en el intento. Ahora quiero llevarte a la segunda forma de vencer el miedo a la pérdida, y esta es igualmente poderosa, igualmente transformadora. La segunda forma es cambiar tu enfoque del futuro imaginario al presente real. El miedo a la pérdida siempre te saca del momento presente y te lanza hacia un futuro que no existe, un futuro imaginario lleno de catástrofes que probablemente nunca van a ocurrir. Piénsalo bien. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, ¿realmente has perdido algo? En este instante exacto, ¿realmente te está pasando la tragedia que tanto temes? Probablemente no. Probablemente en este momento estás bien, estás respirando, estás vivo, tienes lo que necesitas. Pero tu mente se escapa hacia mañana, hacia la próxima semana, hacia el próximo año y comienza a fabricar escenarios de pesadilla. ¿Qué pasaría si mi esposo me deja? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasaría si me diagnostican una enfermedad terminal? ¿Qué pasaría si mis hijos tienen un accidente? Y así tu mente se convierte en una fábrica de horrores que te roban la paz del momento presente. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en el Sermón de la Montaña. Después de enseñarnos a no preocuparnos por el mañana, después de recordarnos que el Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, Jesús concluye con estas palabras tan directas. No se angustien por el mañana, pues el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Fíjate en la sabiduría práctica de esta enseñanza. No dice que el mañana no va a traer desafíos o dificultades. Dice que cuando llegue el mañana tendrás la gracia necesaria para enfrentar lo que venga. Pero hoy, en este día, tu trabajo es lidiar con el afán de hoy, con los desafíos reales de hoy, con las responsabilidades concretas de hoy. Cuando vivimos constantemente angustiados por un futuro que no ha llegado, nos perdemos el presente, que es el único tiempo real que tenemos. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe, el único momento que realmente tienes es este, el ahora. Y cuando aprendes a vivir plenamente en el presente, cuando aprendes a estar completamente aquí en este momento, algo milagroso sucede. El miedo disminuye drásticamente, porque el miedo vive en el futuro, no en el presente. Déjame darte un ejemplo muy concreto. Imagina que estás cenando con tu familia. Es una noche tranquila, todos están juntos alrededor de la mesa, hay comida suficiente, hay risas, hay conversación. En términos objetivos es un momento hermoso, es un momento para disfrutar y agradecer, pero tu mente está en otro lugar, estás pensando, ¿cuánto tiempo más voy a poder tener estas cenas? Los niños están creciendo, pronto se van a ir de la casa, mi esposa se ve cansada últimamente, ¿y si se enferma? Yo mismo no me estoy cuidando bien, ¿y si me da un infarto y no veo crecer a mis hijos? Y así, en medio de un momento objetivamente hermoso, estás sufriendo por pérdidas que no han ocurrido, estás llorando por una muerte que no ha llegado, estás angustiándote por una separación que no ha sucedido, y en el proceso te perdiste la cena real, la presencia real de las personas que amas, la bendición concreta de este momento. Esta es la tragedia del miedo a la pérdida. Te roba el presente mientras te tortura con futuros imaginarios. La práctica de la presencia plena, o mindfulness, como se le llama en psicología moderna,
aunque es una práctica que la tradición contemplativa cristiana ha practicado durante siglos, es una herramienta poderosa para vencer este aspecto del miedo. Pero quiero aclararte algo importante. Cuando hablo de presencia plena desde una perspectiva cristiana, no estoy hablando simplemente de una técnica psicológica neutral. Estoy hablando de una práctica espiritual que reconoce que Dios está presente aquí y ahora, en este momento, en estas circunstancias concretas. El hermano Lorenz, ese humilde monje carmelita del siglo XVII, escribió un libro maravilloso titulado La práctica de la presencia de Dios, donde enseña que podemos y debemos vivir conscientes de la presencia de Dios en cada momento, en cada actividad, incluso en las más mundanas como lavar los platos o barrer el piso. Para él no había diferencia entre el tiempo de oración formal en la capilla y el tiempo de trabajo en la cocina del monasterio, porque en ambos lugares, en ambos momentos, estaba practicando la presencia consciente de Dios. Esta práctica de la presencia de Dios en el momento presente es un antídoto poderoso contra el miedo a la pérdida. Cuando estás consciente de que Dios está aquí contigo ahora, de que su amor te rodea en este instante, de que su providencia está actuando en este momento, el futuro pierde su poder amenazante. No es que ignores el futuro completamente, no es que seas irresponsable en tu planificación, es que el futuro ocupa su lugar apropiado. Es algo para lo cual te preparas prudentemente, pero no es algo que domina tu presente con miedo paralizante. Y cuando finalmente llega ese futuro que tanto temías, cuando finalmente enfrentas la pérdida real y no la imaginaria, descubres algo sorprendente. Tienes la gracia para enfrentarla, tienes la fuerza que no pensabas que tendrías, tienes recursos interiores que desconocías, porque Dios no te da hoy la gracia para los desafíos de mañana, te da cada día la gracia suficiente para ese día, y cuando llega el mañana te da la gracia para ese nuevo día. Es como el maná en el desierto que Dios daba a los israelitas. Cada día recibían lo suficiente para ese día, y si trataban de acumular para el día siguiente se pudrió. La gracia funciona de la misma manera. He visto esto una y otra vez en mi ministerio pastoral. Personas que pasaban años aterrorizadas ante la posibilidad de perder a un ser querido, imaginando que si eso pasaba no podrían soportarlo, que se morirían de dolor, que su vida se acabaría. Y luego cuando efectivamente enfrentaban esa pérdida terrible, cuando el esposo moría o el hijo tenía un accidente o el diagnóstico era terminal, descubrían una fuerza interior que no sabían que tenían. No es que el dolor no fuera real, no es que no sufrieran profundamente, pero descubrían que podían soportar lo insoportable, que podían sobrevivir a lo que pensaban que los destruiría, que la gracia de Dios realmente era suficiente. Y muchos de ellos me han dicho después: Padre, desperdicié tantos años de mi vida atormentándome con el miedo a esto que finalmente sucedió. Y ahora que estoy viviéndolo, me doy cuenta de que Dios me está sosteniendo, de que no estoy solo, de que puedo seguir adelante. Ojalá hubiera confiado desde el principio en lugar de sufrir anticipadamente durante años. Esta es una de las lecciones más duras pero más liberadoras de la vida. La mayoría de las cosas que temes nunca van a pasar y las pocas que sí pasan descubres que puedes enfrentarlas con la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo practicas este vivir en el presente? Te voy a dar algunos ejercicios muy concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Primero, cuando notes que tu mente se está escapando hacia el futuro con escenarios de pérdida y catástrofe, detente conscientemente y hazte 3 preguntas. ¿Qué estoy perdiendo en este momento exacto? ¿Qué me falta en este instante preciso? ¿Qué terrible está pasando ahora mismo? En la mayoría de los casos la respuesta será nada, nada y nada. Entonces, trae tu atención de vuelta al presente, mira a tu alrededor, observa dónde estás, quién está contigo, qué bendiciones tienes en este momento. Respira profundamente y di una oración sencilla. Gracias, Señor, por este momento, gracias por lo que tengo ahora, confío en ti para el mañana. Segundo ejercicio. Cuando estés con las personas que amas, practica estar verdaderamente presente. Guarda el teléfono, apaga la televisión, deja de lado las distracciones y realmente míralos, escúchalos, interactúa con ellos. Muchas veces el miedo a perder a alguien nos hace estar con esa persona físicamente pero ausentes mentalmente, perdidos en nuestros miedos. Y la ironía es que esa ausencia mental crea la distancia emocional que tememos.
Tercer ejercicio, y este es muy poderoso, lleva un diario de gratitud presente. No un diario de gratitud general donde escribes estoy agradecido por mi familia de forma abstracta. Un diario de gratitud presente donde cada noche escribes 3 cosas concretas que disfrutaste, que experimentaste, que agradeces de ese día específico. Por ejemplo, hoy agradezco la sonrisa de mi hijo cuando le ayudé con su tarea. Hoy agradezco el café que tomé esta mañana mientras veía el amanecer. Hoy agradezco la conversación profunda que tuve con mi esposa después de la cena. Este ejercicio entrena tu cerebro para buscar y valorar los momentos presentes en lugar de vivir constantemente angustiado por futuros imaginarios. Y con el tiempo descubrirás que tu vida es mucho más rica de lo que pensabas, que cada día está lleno de pequeños regalos que antes no veías porque estabas demasiado ocupado temiendo el mañana. Santa Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras capturan perfectamente esta verdad. Cuando tienes a Dios en el presente, tienes todo lo que necesitas, todo lo demás es pasajero, pero Él permanece. Y ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta, muy profunda. ¿Cuántos momentos hermosos de tu vida has perdido por estar angustiado por momentos futuros que quizás nunca lleguen? ¿Cuántas conversaciones significativas no tuviste porque tu mente estaba en otro lugar? ¿Cuántas experiencias hermosas no disfrutaste plenamente porque parte de ti ya estaba anticipando el final, ya estaba sufriendo por la pérdida antes de que ocurriera? El poeta romano Horacio acuñó una frase que sigue siendo profundamente relevante 2000 años después. Carpe diem, aprovecha el día. Y aunque Horacio no era cristiano, esta sabiduría resuena perfectamente con la enseñanza de Jesús sobre vivir un día a la vez. Tu vida no es la suma de tus años, es la suma de tus días, de tus momentos. Y cada momento que pierdes por miedo al futuro es un momento que nunca volverá. Por eso el tiempo es el regalo más precioso que tienes, más valioso que el dinero, más valioso que cualquier posesión material. Y cuando vives en el presente, cuando aprovechas cada día, cuando disfrutas cada momento con gratitud y conciencia, estás viviendo la vida abundante que Jesús vino a darte. Pero cuidado, no confundas vivir en el presente con vivir de forma irresponsable. Algunos malinterpretan esta enseñanza y piensan, entonces no debo planificar nada, no debo ahorrar para el futuro, no debo hacer ninguna provisión. Eso sería absurdo. La Biblia misma nos enseña la importancia de la prudencia. En el libro de Proverbios se nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. La hormiga planifica, la hormiga trabaja, la hormiga hace provisión para el futuro. Pero fíjate en algo crucial, la hormiga hace su provisión y luego descansa. No vive en ansiedad constante, hace su parte y confía. Eso es exactamente lo que tú debes hacer. Planifica prudentemente, trabaja diligentemente, haz las provisiones razonables para el futuro, pero luego suelta, confía, vive el presente con paz. El problema no es la planificación, el problema es la preocupación obsesiva que te paraliza, que te roba el presente, que te impide disfrutar de lo que tienes mientras lo tienes. Estamos ya en un momento crucial de este recorrido y quiero que sientas el poder liberador de lo que estamos descubriendo juntos. Has aprendido que no eres dueño de nada, que todo es un regalo de Dios que debes administrar con gratitud pero sin apego destructivo. Has aprendido que tu vida está en el presente, no en un futuro imaginario lleno de catástrofes que probablemente nunca ocurrirán. Y ahora vamos a entrar en la tercera forma de vencer el miedo a la pérdida, y esta es quizás la más profunda, la más transformadora, la más radical. La tercera forma de vencer el miedo a la pérdida es enamorarte tan profundamente de Dios que nada más pueda competir con ese amor, que nada más pueda ocupar el centro de tu corazón, que nada más pueda darte o quitarte la paz fundamental que viene de estar unido a Él. Porque verás, hermano mío, el miedo a la pérdida tiene su raíz última en un amor desordenado, en poner tu corazón en cosas o personas que, por hermosas que sean, son temporales y no pueden darte la seguridad absoluta que tu corazón anhela. San Agustín, ese gran doctor de la Iglesia que vivió en el siglo IV y V y cuya sabiduría sigue siendo absolutamente relevante hoy, nos dejó una de las frases más hermosas y más verdaderas de toda la literatura cristiana. En sus confesiones, después de relatar toda su búsqueda errática de felicidad en los placeres, en el éxito, en las relaciones humanas, Agustín finalmente encuentra a Dios y exclama, ¿nos hiciste? Señor, para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta frase captura la verdad más fundamental de la existencia humana.
Fuiste creado para Dios, fuiste hecho a imagen de Dios, fuiste diseñado para vivir en comunión con Dios, y hay un vacío en el centro de tu ser, un vacío con forma de Dios que nada ni nadie más puede llenar. Puedes intentar llenarlo con relaciones, con éxitos, con placeres, con posesiones, con experiencias, y todas estas cosas pueden darte satisfacciones temporales, pero ninguna puede darte esa paz profunda, esa satisfacción completa, ese descanso final que tu corazón busca. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando intentas que otra cosa o persona ocupe ese lugar central que le corresponde solo a Dios, no solo ofendes a Dios, también te haces daño a ti mismo y dañas a esa persona o cosa que has puesto en ese lugar imposible. Déjame explicarte esto con un ejemplo muy concreto que veo constantemente en el confesionario y en la dirección espiritual. Una persona viene y me dice: Padre, amo tanto a mi esposa que vivo aterrorizado de perderla, no puedo imaginar mi vida sin ella, si ella muriera o me dejara yo no podría seguir viviendo. Y yo le pregunto: ¿amas a tu esposa más que a Dios? ¿Es tu esposa más importante para ti que Dios? Y muchas veces la persona se queda en silencio, incómoda, porque la respuesta honesta es sí, aunque saben que no deberían decirlo así. Y entonces les explico: hermano, ese no es amor verdadero por tu esposa, es idolatría. Y la idolatría no solo ofende a Dios, también destruye a tu esposa y destruye tu matrimonio, porque estás poniéndola en un lugar donde no puede estar. Estás esperando de ella lo que solo Dios puede darte. Estás haciendo que ella cargue el peso imposible de ser tu razón de existir, tu fuente de paz, tú, todo. Y ningún ser humano puede soportar ese peso, es demasiado. Y en el proceso tu amor se vuelve posesivo, controlador, asfixiante, porque si ella es tu todo, entonces tienes que controlarla para asegurarte de no perderla. ¿Entiendes la dinámica destructiva del amor desordenado? El orden correcto es este. Y escúchalo bien, porque esto puede cambiar radicalmente tu vida si realmente lo entiendes y lo aplicas. Dios primero, siempre primero, en el centro absoluto de tu existencia. Tu relación con Dios es tu fundamento, tu roca, tu fuente de identidad, tu razón de ser. Y desde ese centro sólido, desde esa relación primaria con Dios, fluyen todas las demás relaciones y responsabilidades en orden apropiado. Tu cónyuge es importante, es precioso, es un regalo de Dios, pero viene después de Dios. Tus hijos son importantes, los amas profundamente, pero vienen después de Dios. Tu trabajo, tu salud, tu ministerio, tus posesiones, todo tiene su lugar apropiado, pero todo viene después de Dios. Y cuando vives en este orden correcto, algo milagroso sucede. Amas a tu cónyuge mejor porque lo amas con el amor de Dios fluyendo a través de ti, no con la necesidad desesperada de alguien que está tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Amas a tus hijos mejor porque los amas como hijos de Dios que te han sido confiados temporalmente, no como posesiones tuyas que defines y controlas. Haces tu trabajo mejor porque lo haces para la gloria de Dios, no porque tu identidad dependa de tu éxito profesional. Este principio del amor ordenado lo encontramos claramente enseñado por el mismo Jesús en un pasaje que muchas veces malinterpretamos porque suena duro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta es una de esas frases de Jesús que cuando la lees por primera vez piensas: ¿cómo Jesús nos está pidiendo que odiemos a nuestra familia? Por supuesto que no. Jesús está usando una forma de expresión semítica, una hipérbole cultural, para enseñar una verdad absolutamente crucial. Tu amor por Dios debe ser tan grande, tan primario, tan central, que comparado con ese amor todo lo demás parezca aborrecimiento. No es que realmente odies a tu familia, es que amas a Dios infinitamente más. Y cuando amas a Dios de esa manera absoluta, cuando Él ocupa el primer lugar sin competencia, entonces y solo entonces puedes amar correctamente a todas las demás personas y cosas de tu vida. Santa Teresa de Ávila. Esa mujer extraordinaria que reformó el Carmelo y cuya vida espiritual alcanzó las cimas más altas de la experiencia mística, entendió esta verdad profundamente. Ella escribió: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Fíjate en la radicalidad de esta afirmación: solo Dios basta, no Dios más tu matrimonio, no Dios más tu salud, no Dios más tu éxito, solo Dios. Y Teresa no era una mujer fría o insensible que no amaba a las personas. Al contrario, amaba profundamente, tenía amistades hermosas, se preocupaba intensamente por sus hermanas religiosas, sufría cuando alguna enfermaba o moría, pero todo ese amor humano
fluía desde su amor primario por Dios, estaba ordenado correctamente, tenía su fundamento en la roca sólida de su unión con Cristo, por eso podía perder cosas, podía enfrentar dificultades terribles, podía pasar por noches oscuras del alma donde sentía que Dios mismo la abandonaba y aún así mantenerse firme, seguir adelante, no desmoronarse. Porque su vida no dependía de ninguna circunstancia externa, dependía de su relación con Dios, que era lo único verdaderamente permanente. Y aquí quiero que te hagas una pregunta de examen de conciencia muy profunda. Si perdieras todo excepto a Dios, ¿podrías seguir adelante? Si mañana te quitaran todo lo que tienes, todas las personas que amas, toda tu salud, todo tu éxito, pero te dejaran tu fe, tu relación con Dios, ¿sería suficiente? ¿Podrías decir como Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor? Si tu respuesta honesta es no, si la idea de perderlo todo excepto a Dios te llena de terror absoluto porque sientes que Dios solo no es suficiente, entonces, hermano mío, tienes que trabajar urgentemente en profundizar tu relación con Dios, porque esa es la raíz de tu miedo a la pérdida. No conoces a Dios lo suficiente, no has experimentado su amor lo suficientemente profundo, no has probado y visto lo bueno que es el Señor. Y mientras Dios no sea suficiente para ti, mientras necesites otras cosas o personas además de Dios para sentirte completo, vivirás en miedo constante porque todo lo demás es temporal, todo lo demás puede perderse, todo lo demás eventualmente te va a fallar. Entonces, ¿cómo cultivas este amor absoluto por Dios que hace que todo lo demás parezca pequeño en comparación? ¿Cómo pasas de una fe tibia e intelectual a una relación apasionada y transformadora con el Creador del universo? Primero, necesitas tiempo de oración real, no solo oraciones recitadas mecánicamente, sino tiempo de comunicación genuina con Dios. Y cuando digo tiempo, no 5 minutos apurados en la mañana mientras te preparas para salir. Tiempo real, tiempo de calidad, tiempo donde apagas todas las distracciones y simplemente estás con Dios. Los santos que más amaron a Dios fueron los que pasaron más tiempo con Él. No hay atajos en esto. No puedes tener una relación profunda con alguien si nunca pasas tiempo con esa persona. Si solo hablas con tu esposa 5 minutos al día, tu matrimonio va a morir. Si solo hablas con Dios 5 minutos al día, tu vida espiritual va a ser mediocre en el mejor de los casos. Segundo, necesitas alimentar tu fe con la palabra de Dios y con los sacramentos. La lectura orante de las Escrituras, lo que la tradición llama lectio divina, es un alimento esencial para el alma. No leas la Biblia como si fuera un libro de información, léela como una carta de amor de Dios para ti personalmente. Medita en cada palabra, mastica cada frase, deja que el Espíritu Santo te hable a través del texto sagrado. Y los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, son medios insustituibles de gracia. En la Eucaristía recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, te unes a Él de la manera más íntima posible en esta vida. En la confesión recibes el perdón de tus pecados y la gracia sanadora que necesitas para crecer. Ningún católico que viva profundamente los sacramentos puede permanecer tibio espiritualmente, es imposible. La gracia sacramental te transforma, te cambia, te hace crecer, aunque no siempre seas consciente del proceso. Tercero, necesitas buscar la guía de un buen director espiritual o acompañante. La vida espiritual no es algo que se pueda hacer solo, como francotirador. Necesitas a alguien con experiencia, con sabiduría, que pueda ver tu alma desde afuera y ayudarte a discernir los movimientos del Espíritu Santo en tu vida. Tantas personas se pierden en caminos equivocados, en ilusiones espirituales, en tibiezas disfrazadas de prudencia, simplemente porque no tienen a nadie que los guíe, que los desafíe, que los anime a ir más profundo. Santa Teresa de Ávila decía que prefería tener 10 confesores mediocres que ninguno, porque entendía la importancia crucial de la dirección espiritual. Y cuarto, necesitas una vida de caridad activa. No puedes amar a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves. El amor a Dios se prueba en el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que no pueden darte nada a cambio. Cuando vives estas 4 dimensiones de forma consistente y seria, cuando realmente te comprometes con el crecimiento espiritual profundo, tu relación con Dios comienza a transformarse de algo periférico a algo central, de algo obligatorio a algo deseado, de algo conceptual a algo experiencial. Y poco a poco, día a día, año tras año, vas descubriendo que Dios realmente es suficiente, que su amor realmente satisface, que su presencia realmente llena el vacío más profundo de tu corazón.
Y cuando llegas a ese punto, cuando Dios se convierte verdaderamente en tu todo, el miedo a la pérdida pierde su poder sobre ti. No es que dejes de amar a las personas o de valorar las bendiciones de tu vida. Es que ese amor y esa valoración ya no están contaminados por el miedo, por la necesidad, por el apego desordenado. Amas libremente, disfrutas con gratitud, pero no vives aterrorizado porque sabes que, pase lo que pase, mientras tengas a Dios, tienes todo lo que realmente necesitas para ser feliz, para tener paz, para seguir adelante. Y déjame decirte algo que he visto una y otra vez en las personas que han hecho este camino espiritual profundo. Cuando dejas de aferrarte a las personas por miedo y empiezas a amarlas desde la libertad interior, esas relaciones mejoran dramáticamente. Cuando dejas de vivir aterrorizado por perder tu trabajo y empiezas a ver el trabajo como un medio para servir a Dios y no como tu identidad, trabajas mejor y con menos estrés. Cuando dejas de estar obsesionado con tu salud por miedo a la muerte y empiezas a ver cada día como un regalo, vives más plenamente incluso si tu salud no es perfecta. Es paradójico, pero absolutamente cierto. Cuando sueltas las cosas, cuando dejas de aferrarte, cuando vives desde el desapego cristiano, terminas disfrutando más de esas mismas cosas que antes te aterrorizaba perder. Porque el miedo es como un veneno que contamina todo lo que toca. Pero el amor ordenado, el amor que fluye desde Dios hacia todas las demás realidades de tu vida es como un bálsamo que sana, que embellece, que da vida. San Juan de la Cruz, el gran místico español y doctor de la Iglesia, escribió una obra maestra de la literatura espiritual titulada Subida al Monte Carmelo, donde enseña el camino del desapego total. Él habla de cómo el alma debe vaciarse de todo apego desordenado para poder llenarse completamente de Dios. Y usa una imagen hermosa. El pájaro está atado a la tierra, ya sea por una cadena gruesa o por un hilo delgado. En ambos casos no puede volar. Así es con nuestros apegos. No importa si es algo grande o algo pequeño, si estás apegado de forma desordenada, no puedes volar espiritualmente, no puedes alcanzar las alturas de la unión con Dios. Por eso San Juan invita a sus lectores a practicar el nada, 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 hasta llegar al todo, todo, todo. Nada te turbe, nada te espante, nada te apegue de forma desordenada hasta que llegues al todo que es Dios mismo. Esta enseñanza suena extrema, suena radical y ciertamente no es para tibios, pero para aquellos que se atreven a vivirla. Para aquellos que tienen el coraje de soltarlo todo para ganar a Dios. La recompensa es inmensa. Una libertad interior tan grande, una paz tan profunda, un gozo tan estable que ninguna circunstancia externa puede tocar. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo para que no haya malentendidos. Cuando hablamos de desapego, cuando hablamos de que solo Dios basta, no estamos hablando de convertirte en un estoico frío e insensible que no siente nada. El desapego cristiano no es la apatía. No se trata de decir, no me importa nada, me da igual todo. Eso no es virtud. Eso es indiferencia patológica. El desapego cristiano es compatible con el dolor legítimo cuando sufres una pérdida real. Cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Fíjate bien en esto. Jesús, que es Dios encarnado, que sabía perfectamente que iba a resucitar a Lázaro en unos minutos, lloró al ver el dolor de María y Marta, lloró por la muerte de su amigo. El desapego no significa no sufrir cuando pierdes a alguien que amas. Significa que ese sufrimiento no te destruye, no te quita la fe, no te hace renegar de Dios. Significa que puedes llorar la pérdida y al mismo tiempo mantener la paz profunda que viene de saber que Dios sigue siendo bueno, que tiene un plan, que nada escapa a su providencia amorosa. El dolor es humano, es natural, es parte de vivir en este mundo caído. Jesús mismo nos prometió, en el mundo tendrán tribulación. No dijo quizás tengan, dijo tendrán. Es una certeza. La vida en este mundo incluye necesariamente sufrimiento, pérdida, dolor, pero luego Jesús añade algo crucial. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Ahí está la clave. Sí vas a sufrir, sí vas a perder cosas y personas, sí vas a enfrentar dolor, pero no estás solo en ese sufrimiento. Cristo ha vencido, Cristo te acompaña, Cristo te da la gracia para soportar lo insoportable. Y si permaneces unido a Él, si tu relación con Él es lo primero en tu vida, entonces ese sufrimiento, por terrible que sea, no te destruye. Puede refinarte, puede purificarte, puede hacerte más santo, puede unirte más profundamente a la cruz de Cristo. Pero no te destruye, porque tu fundamento no es aquello que perdiste, tu fundamento es Cristo que permanece para siempre. Imagina que tu vida es como un edificio. Si construiste ese edificio sobre la arena de las cosas temporales, cuando viene la tormenta de la pérdida, el edificio se derrumba. Pero si construiste sobre la roca que es Cristo, cuando viene la misma tormenta, el edificio se sacude, las ventanas se rompen, el techo puede dañarse, pero no se derrumba porque el fundamento es sólido.
Esta es exactamente la parábola que Jesús enseñó al final del Sermón de la Montaña. El hombre sabio construye su casa sobre la roca, y cuando vienen las lluvias, los ríos y los vientos, la casa permanece firme. El hombre necio construye sobre la arena, y cuando viene la misma tormenta, la casa se derrumba completamente. La diferencia no está en la tormenta, todos enfrentamos tormentas. La diferencia está en el fundamento sobre qué estás construyendo tu vida, sobre las cosas temporales que pueden perderse o sobre la roca eterna que es Cristo. Y ahora quiero detenerme aquí un momento para preguntarte algo directamente, algo que quiero que resuene en lo más profundo de tu ser. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en esta reflexión, después de descubrir estas 3 formas de vencer el miedo a la pérdida, ¿estás dispuesto a hacer los cambios que se requieren? Porque verás, hermano mío, el conocimiento sin aplicación es inútil. Puedes entender perfectamente todo lo que te he compartido, puedes estar de acuerdo intelectualmente con cada palabra, pero si no lo pones en práctica, si no haces el trabajo interior que se requiere, nada va a cambiar en tu vida. Seguirás viviendo con el mismo miedo, la misma ansiedad, la misma esclavitud. El cambio real requiere decisión, requiere compromiso, requiere acción consistente día tras día. No es suficiente escuchar este mensaje y sentirte inspirado por unos días. Tienes que tomar la decisión consciente de vivir de manera diferente a partir de hoy. Piensa en lo que hemos descubierto juntos. Primera forma de vencer el miedo a la pérdida: reconocer que no eres dueño de nada, que todo es un regalo temporal de Dios y vivir desde esa verdad con las manos abiertas en lugar de cerradas. Segunda forma: vivir en el presente real en lugar del futuro imaginario, anclarte en el aquí y ahora donde está Dios, donde está la vida real, donde están las bendiciones concretas que puedes disfrutar. Tercera forma: cultivar un amor tan profundo por Dios que Él se convierta en el centro absoluto de tu existencia, haciendo que todo lo demás ocupe su lugar apropiado en tu corazón. Estas no son teorías abstractas, son caminos concretos que miles de personas antes que tú han recorrido y que han demostrado su eficacia en transformar vidas reales. Pero tienen que ser aplicados, tienen que ser vividos, tienen que convertirse en tu forma de vida y no solo en ideas interesantes que escuchaste una vez. Déjame contarte la historia de Juan, un empresario exitoso de unos 55 años, que vino a verme hace algunos años completamente destruido por dentro a pesar de tener todo lo que el mundo valora. Tenía una empresa grande, 3 hijos profesionales, una esposa maravillosa, casas, autos, todo lo material que alguien podría desear, pero vivía en un infierno de ansiedad. Me confesó que pasaba las noches sin dormir pensando en todo lo que podría perder. Estaba obsesionado con su salud, haciéndose exámenes médicos constantemente, convencido de que tenía alguna enfermedad terminal, aunque todos los resultados salían normales. Controlaba obsesivamente a su esposa, llegando al extremo de revisar su teléfono y cuestionar cada salida, cada conversación, destruyendo la confianza que es la base de cualquier matrimonio sano. Y con sus hijos había una relación cada vez más distante porque él no podía soportar que tomaran sus propias decisiones, que vivieran sus propias vidas, que cometieran sus propios errores. El miedo a perderlos lo estaba llevando exactamente a eso, a perderlos, porque nadie quiere estar cerca de alguien que vive controlando por miedo. Trabajamos juntos durante más de un año en un proceso profundo de sanación espiritual. No fue fácil. Juan tenía que enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismo, sobre las heridas de su infancia que nunca había sanado, sobre su relación superficial con Dios que no era realmente un fundamento sólido, sino solo una práctica religiosa externa. Poco a poco, comenzó a aplicar las 3 formas de vencer el miedo. Empezó a hacer el ejercicio diario de consagración, entregando a Dios cada mañana todo lo que temía perder. Comenzó a practicar la presencia plena, especialmente con su familia, dejando el teléfono y realmente estando presente, en lugar de estar físicamente ahí, pero mentalmente perdido en sus miedos. Y lo más importante, comenzó a cultivar una relación real con Dios, dedicando 1 hora cada mañana a la oración profunda, yendo a misa diaria, confesándose regularmente, leyendo las Escrituras con hambre espiritual. Y gradualmente, mes tras mes, Juan comenzó a cambiar. Su rostro cambió, sus ojos recuperaron la paz, su postura corporal se relajó, su matrimonio comenzó a sanar cuando su esposa vio que él estaba trabajando realmente en sus problemas y dejando de controlarla. Sus hijos comenzaron a acercarse nuevamente cuando vieron que papá ya no era ese hombre ansioso y controlador, sino alguien en paz que podía escucharlos sin juzgarlos constantemente. Hoy, 5 años después, Juan es un hombre completamente diferente. No es que no tenga preocupaciones, no es que su vida sea perfecta, no es que nunca sienta miedo, pero
ha aprendido a manejar ese miedo, ha aprendido a llevarlo a Dios, ha aprendido a confiar en lugar de controlar. Y me dice que por primera vez en su vida está realmente disfrutando de lo que tiene, está realmente presente con las personas que ama, está realmente en paz con su existencia. Y lo más hermoso es que todos a su alrededor se han beneficiado de su transformación. Su esposa floreció cuando dejó de vivir bajo el escrutinio constante. Sus hijos encontraron libertad para ser ellos mismos. Sus empleados en la empresa notaron que el jefe ya no era ese hombre estresado y exigente, sino alguien que lideraba con más serenidad y confianza. Una vida transformada por la gracia de Dios se convierte en fuente de bendición para muchos otros. Y eso es exactamente lo que puede pasar contigo si te atreves a aplicar estas enseñanzas con seriedad y consistencia. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. Este camino de liberación del miedo a la pérdida no es un camino de una sola vez. No es como si aplicaras estos principios por un mes y luego ya estuvieras completamente libre para siempre. La vida espiritual es un camino de crecimiento continuo, de purificación gradual, de conversión constante. Habrá momentos en que sientas que has avanzado mucho, que estás viviendo con libertad y paz, y luego vendrá alguna situación difícil que sacará a la superficie miedos que pensabas que ya habías superado. Eso es normal, eso es parte del proceso. No te desanimes cuando eso pase. Simplemente reconoce el miedo, llévalo a Dios, vuelve a aplicar los principios que has aprendido, busca ayuda si la necesitas. La santidad no consiste en nunca caer o nunca sentir miedo. La santidad consiste en levantarte cada vez que caes, en volver a Dios cada vez que te alejas, en seguir caminando hacia adelante incluso cuando el camino es difícil y tus pasos son lentos. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor que revolucionó la espiritualidad católica con su caminito de confianza infantil, nos enseñó algo precioso sobre esto. Ella descubrió que no tenía que ser perfecta para amar a Dios y ser amada por Él. No tenía que lograr grandes hazañas espirituales o tener experiencias místicas extraordinarias. Simplemente tenía que permanecer pequeña, confiar como un niño confía en su padre, levantarse cada vez que caía y seguir adelante con amor. Y esta pequeña monja carmelita que nunca salió de su convento, que murió a los 24 años de tuberculosis, que no hizo nada extraordinario desde el punto de vista humano, se convirtió en una de las santas más grandes e influyentes de toda la historia de la Iglesia, porque entendió algo fundamental: la santidad no está en la grandeza de nuestras obras, sino en la grandeza de nuestro amor y nuestra confianza. Y tú también puedes vivir ese caminito. Puedes vivir desde esa confianza infantil que no se angustia por el mañana porque sabe que Papá Dios proveerá. Y ahora quiero hablarte de algo que es absolutamente crucial para sostener este camino de liberación del miedo a la pérdida. Necesitas una vida comunitaria, necesitas hermanos y hermanas en la fe que caminen contigo, que te apoyen, que te desafíen, que oren por ti. La fe cristiana no es un asunto individual, no es solo entre tú y Dios en privado. Es una fe que se vive en comunidad, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando estás atravesando un momento difícil, cuando el miedo te está atacando con fuerza, cuando sientes que tu fe está débil, necesitas a otros creyentes que sostengan tu fe hasta que recuperes la fuerza. Es como lo que hicieron con el paralítico del Evangelio. Sus amigos lo cargaron en una camilla hasta Jesús porque él no podía ir por sí mismo. A veces tú vas a ser el que carga a otros. Otras veces vas a ser el que necesita ser cargado, pero de cualquier manera, necesitas esa comunidad de fe para perseverar en el camino. Busca un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, un movimiento eclesial, una cofradía, lo que sea que te conecte con otros católicos que están tomando su fe en serio, y cultiva amistades espirituales profundas. Amigos que puedan hablar contigo honestamente sobre la fe, sobre los desafíos espirituales, sobre las luchas interiores. Tantas personas están viviendo una fe completamente privada, completamente aislada, y luego se preguntan por qué es tan difícil perseverar, por qué se sienten solos, por qué su fe es tan frágil. La fe se fortalece en comunidad. El carbón ardiente separado del fuego se apaga rápidamente, pero cuando está junto con otros carbones ardientes, el fuego se mantiene y crece. Así es exactamente con nosotros. Necesitamos el calor de la fe de otros para mantener ardiendo el fuego de nuestra propia fe. No vivas tu fe en aislamiento, es un error fatal que te va a llevar a la tibieza y eventualmente a la pérdida de la fe. Y permíteme compartir contigo una verdad que muchos católicos no entienden o no quieren aceptar. La guerra espiritual es real.
Tenemos un enemigo, el diablo, que está trabajando activamente para destruir tu fe, para llenarte de miedo, para separarte de Dios. Cuando empiezas a crecer espiritualmente, cuando empiezas a liberarte del miedo y a vivir en mayor confianza, puedes esperar que el enemigo intensifique sus ataques. No te sorprendas si de repente surgen dudas que no habías tenido antes, si el miedo regresa con más fuerza, si aparecen tentaciones que pensabas que habías superado. Eso no significa que estás haciendo algo mal, al contrario, significa que estás haciendo algo muy bien y el enemigo está preocupado. La clave es no pelear esta batalla con tus propias fuerzas. Usa las armas espirituales que Cristo nos ha dado: la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, el ayuno, la bendición de tu casa, el uso de sacramentales como el agua bendita y el rosario. Y cuando los ataques son fuertes, busca ayuda de un sacerdote experimentado en estas cosas. Recuerda siempre las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta es la realidad espiritual en la que vivimos. Y luego San Pablo nos dice cómo pelear: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del diablo. La armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por el evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por encima de todo, la oración constante. Cuando te revistes de esta armadura espiritual cada día, cuando vives consciente de la realidad de la guerra espiritual, entonces estás preparado para resistir los ataques del enemigo y mantenerte firme en la fe. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda sobre el misterio del sufrimiento y la pérdida en la vida cristiana. Porque una cosa es entender que no debemos vivir con miedo a la pérdida y otra cosa es enfrentar la pérdida real cuando llega. Y llega, hermano mío, inevitablemente llega. Todos vamos a perder cosas y personas que amamos. Todos vamos a enfrentar la muerte de seres queridos, la pérdida de la salud, el fin de etapas hermosas de la vida. Esto es parte de vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte, pero aquí está lo crucial. Para el cristiano, la pérdida nunca es la última palabra. Para el cristiano, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Para el cristiano, el sufrimiento puede tener sentido y propósito cuando se une al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz. Esta es una de las verdades más profundas y más difíciles de entender de nuestra fe. Dios puede sacar bien del mal, puede usar incluso nuestras pérdidas más dolorosas para nuestro crecimiento espiritual y para su gloria. San Pablo, que sufrió enormemente por Cristo, que fue golpeado, encarcelado, naufragó, fue apedreado, experimentó hambre y frío y persecución constante, escribió algo sorprendente en su carta a los Romanos. Después de hablar del sufrimiento, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que Él ha llamado según su designio. ¿Lee esa frase otra vez? Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las bendiciones, sino todas las cosas, incluyendo las pérdidas, incluyendo el sufrimiento, incluyendo lo que desde nuestra perspectiva parece terrible. Dios puede usar todo para nuestro bien si confiamos en Él, si permanecemos en su amor, si no nos cerramos en la amargura, sino que nos abrimos a su gracia sanadora. Esto no significa que Dios cause el mal, Dios nunca es autor del mal, pero significa que Dios es tan poderoso, tan sabio, tan bueno, que puede tomar incluso el mal que otros causan o que resulta de vivir en un mundo caído y usarlo para bien si se lo permitimos. He visto esto innumerables veces en mi ministerio. He visto a personas que perdieron a un hijo en un accidente terrible y ese sufrimiento indescriptible, en lugar de destruir su fe, la profundizó de una manera que nunca hubieran imaginado. He visto a personas que perdieron todo en un negocio que fracasó y esa pérdida material los liberó de una esclavitud al dinero que no sabían que tenían, acercándolos a Dios de una forma nueva. He visto a personas que enfrentaron enfermedades graves, incluso terminales, y en medio del sufrimiento físico encontraron una paz espiritual y una cercanía con Dios que fue el regalo más grande de su vida. No estoy romantizando el sufrimiento, no estoy diciendo que el dolor no duele, duele terriblemente. Pero estoy testificando que Dios puede transformar ese dolor, puede darle sentido, puede usarlo para esculpir algo hermoso en tu alma si se lo permites. El sufrimiento puede amargarte y alejarte de Dios, o puede refinarte y acercarte a Él. La diferencia no está en el sufrimiento mismo, sino en cómo respondes a Él.
Y aquí entra algo absolutamente central en la fe católica que a veces olvidamos o no entendemos bien, el valor redentor del sufrimiento unido a Cristo. Cuando sufres algo, cuando pierdes algo o alguien, cuando atraviesas el dolor, tienes dos opciones. Puedes sufrir solo, resistiendo, quejándote, amargándote, desperdiciando ese sufrimiento. O puedes ofrecerle ese sufrimiento a Cristo, unirlo a su sufrimiento en la cruz, permitir que tu dolor se convierta en parte del misterio redentor de Cristo. San Pablo dice algo sorprendente en Colosenses: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa esto? ¿Le faltó algo a la pasión de Cristo? No, por supuesto que no. Cristo pagó completamente el precio de nuestra redención. Pero en su misterioso plan, Dios quiere que nosotros participemos en esa obra redentora, ofreciendo nuestros propios sufrimientos unidos a los de Cristo por la salvación del mundo. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo captas, el sufrimiento adquiere un significado completamente diferente. Ya no es algo sin sentido que simplemente tienes que soportar hasta que pase. Se convierte en algo precioso, algo que puedes ofrecer, algo que puede tener valor eterno. Cada dolor físico que sientes, cada desilusión que experimentas, cada pérdida que sufres, puede ser ofrecida a Dios diciéndole: Señor, acepta este sufrimiento unido al tuyo. Úsalo para la conversión de pecadores, para el alivio de las almas del purgatorio, para la santificación de mi familia, para tu gloria. Y cuando haces esto, descubres que el sufrimiento se vuelve más soportable porque tiene propósito, porque no es absurdo, porque está contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Esta es una de las enseñanzas más hermosas y más profundas de nuestra fe católica, algo que nos distingue radicalmente de una cultura que solo ve el sufrimiento como algo que hay que evitar a toda costa o anestesiar con entretenimiento y placer. Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, pasó los últimos 50 años de su vida en lo que ella llamó una noche oscura terrible donde no sentía la presencia de Dios, donde su oración parecía golpear contra un cielo de bronce, donde interiormente sufría una sequedad y un vacío espiritual indescriptibles. Esto se descubrió después de su muerte, cuando se publicaron sus cartas privadas a su director espiritual. Y muchas personas se escandalizaron. ¿Cómo es posible que esta santa mujer, que dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres, estuviera sufriendo interiormente de esa manera? Pero cuando lo entiendes desde la perspectiva de la fe profunda, tiene perfecto sentido. La Madre Teresa estaba uniendo su sufrimiento al de Cristo. Estaba experimentando algo de la desolación que Cristo experimentó en la cruz cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese sufrimiento ofrecido, unido a Cristo, tenía un valor redentor inmenso. No era sufrimiento desperdiciado, era sufrimiento fructífero. Y tú también puedes vivir esto. Cuando venga el sufrimiento, cuando llegue la pérdida, no la desperdicies, no la dejes pasar sin darle sentido. Ofrécela a Cristo, únela a su pasión, permítele que la transforme en algo redentor. Y descubrirás que incluso en medio del dolor más grande, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay un sentido que trasciende la lógica humana, hay una esperanza que no defrauda, porque nuestra esperanza no está puesta en que todo salga bien en esta vida temporal, nuestra esperanza está puesta en la resurrección, en la vida eterna, en el cielo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y esa esperanza eterna transforma radicalmente cómo vivimos esta vida temporal, cómo enfrentamos las pérdidas temporales, cómo sobrellevamos los sufrimientos pasajeros, sabiendo que no se comparan con la gloria que nos espera. Y déjame llevarte ahora a una reflexión sobre la esperanza cristiana, porque esa es realmente la respuesta última al miedo a la pérdida. Cuando vives con esperanza genuina, con esperanza teologal, que es una de las 3 virtudes más importantes junto con la fe y la caridad, el miedo pierde su poder, porque la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo que dice todo va a salir bien en esta vida. La esperanza cristiana es la certeza de que pase lo que pase en esta vida, al final vamos a estar con Dios para siempre. Vamos a ser completamente felices. Vamos a recuperar todo lo que perdimos de forma transformada y glorificada. Jesús nos prometió: yo voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra ancla, esto es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. En el libro del Apocalipsis, en uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura, se nos da una visión del cielo, de la nueva creación que Dios está preparando.
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lee eso despacio, deja que penetre en tu corazón. Dios mismo va a enjugar tus lágrimas, va a consolar tu dolor, va a hacer nuevas todas las cosas. Todo lo que perdiste en esta vida, todo lo que sufriste, todo lo que llorar, va a ser transformado, va a ser sanado, va a cobrar sentido en la perspectiva eterna. Y si crees esto, si realmente crees en la resurrección y en la vida eterna, si tu esperanza está anclada en esa promesa divina, entonces el miedo a la pérdida en esta vida temporal pierde su aguijón. Porque las pérdidas temporales, por dolorosas que sean, son exactamente eso, temporales. Pero la ganancia eterna es para siempre. San Pablo, ese hombre que sufrió tanto pero que nunca perdió la esperanza, escribió en su segunda carta a los Corintios, las tribulaciones de ahora son pasajeras y ligeras, comparadas con la gloria eterna que nos está preparada y que superará toda medida. Fíjate que Pablo no niega que las tribulaciones son reales, no minimiza el sufrimiento, pero las llama pasajeras y ligeras cuando se comparan con la gloria eterna. Y luego dice algo crucial. No fijamos nuestra mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Ahí está la clave. ¿Dónde está fijada tu mirada? ¿En lo temporal que se ve o en lo eterno que no se ve? El problema de la mayoría de nosotros es que vivimos completamente enfocados en lo temporal, en lo visible, en lo inmediato. Nuestros pensamientos están ocupados con preocupaciones terrenales, el trabajo, el dinero, la salud, las relaciones, el futuro inmediato. Y todo eso tiene su importancia. No estoy diciendo que debas ignorarlo. Pero cuando se convierte en el único enfoque, cuando lo eterno desaparece de tu horizonte mental, entonces inevitablemente vives con miedo, porque todo lo temporal es frágil, todo lo visible es pasajero, todo lo inmediato puede cambiar en un instante. Pero cuando mantienes la perspectiva eterna, cuando regularmente levantas tu mirada hacia el cielo, cuando te recuerdas a ti mismo que esta vida es un parpadeo comparada con la eternidad, todo cambia. Las cosas temporales mantienen su importancia apropiada, pero no te esclavizan, no te aterrorizan, no te roban la paz. Y aquí quiero compartir contigo una práctica espiritual que los santos han usado durante siglos y que puede transformar radicalmente tu perspectiva. Meditar frecuentemente sobre las postrimerías, sobre las realidades últimas de la vida. Esto incluye meditar sobre la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. En nuestra cultura moderna, estas son temas tabú de los que nadie quiere hablar. Todo el mundo pretende que la muerte no existe o la maquilla con eufemismos. Pero los santos hacían exactamente lo contrario. Meditaban regularmente sobre su propia muerte, sobre la fugacidad de la vida, sobre la eternidad que nos espera, no de una forma morbosa o depresiva, sino de una forma que daba perspectiva a todo lo demás. Cuando recuerdas que vas a morir, que esta vida es temporal, que lo único que realmente importa es tu relación con Dios y lo que haces con el tiempo que Él te da, las preocupaciones pequeñas se achican, las amenazas temporales pierden su poder y te enfocas en lo que realmente tiene valor eterno. San Francisco de Asís, ese santo alegre y libre que se despojó de todo por amor a Cristo, solía saludar a las personas diciendo que el Señor te dé paz y se despedía diciendo recuerda que vas a morir. Imagina que alguien te dijera eso hoy. Pensarías que es una persona muy extraña, quizás incluso morbosa. Pero Francisco entendía algo profundo, recordar tu propia mortalidad no te hace triste, te hace libre. Te libera de las preocupaciones insignificantes, de las ambiciones vanas, del apego desordenado a las cosas temporales. Y paradójicamente, cuando recuerdas que vas a morir, vives más plenamente, más intensamente, más conscientemente cada momento que te queda, porque sabes que el tiempo es precioso, que no hay que desperdiciarlo en trivialidades, que cada día es un regalo que debe ser usado para amar a Dios y servir al prójimo. Entonces, ¿cómo practicas esto concretamente? Te sugiero que una vez al mes, quizás el primer día de cada mes, te tomes 30 minutos para meditar sobre tu propia muerte. No de forma morbosa, sino realista. Imagínate en tu lecho de muerte.
Estás en tus últimos momentos de vida en este mundo. ¿Qué vas a desear haber hecho diferente? ¿Qué vas a lamentar? ¿Qué va a importar realmente en ese momento? ¿Vas a lamentar no haber trabajado más horas? Probablemente no. ¿Vas a lamentar no haber acumulado más dinero o posesiones? Probablemente no. ¿Vas a lamentar haber dedicado demasiado tiempo a las personas que amas? Nunca. ¿Vas a lamentar haber buscado a Dios con todo tu corazón? Imposible. Esta meditación sobre tu propia muerte te da claridad sobre lo que realmente importa, te ayuda a ordenar tus prioridades, te libera del miedo a perder cosas que en última instancia no tienen valor eterno. Y luego, después de meditar sobre tu muerte, medita sobre lo que viene después. El juicio, el encuentro cara a cara con Cristo, donde tu vida será evaluada no según los estándares del mundo, sino según el amor. El cielo donde vivirás para siempre en comunión perfecta con Dios y con todos los santos, donde recuperarás en forma glorificada todo lo bueno que perdiste en esta vida. Imagínate ese momento de encuentro con Dios, ese momento donde finalmente verás su rostro, donde todo cobrará sentido, donde entenderás por qué tuviste que pasar por lo que pasaste. Imagínate reunido con todos tus seres queridos que murieron en la fe, pero ya no en esta realidad limitada y marcada por el pecado, sino en la plenitud de la vida eterna. Imagínate vivir para siempre sin miedo, sin dolor, sin pérdida, sin muerte, en gozo perfecto y permanente. Esa es tu esperanza, hermano mío. Esa es la meta hacia la cual caminas. Y cuando mantienes esa meta clara en tu horizonte, todo el camino se ilumina con una luz diferente. Estamos llegando al final de este largo recorrido juntos y quiero asegurarme de que te lleves algo concreto, algo práctico que puedas empezar a aplicar desde hoy mismo. Porque la transformación espiritual no sucede solo por escuchar palabras hermosas o entender conceptos profundos, sucede por la aplicación consistente de principios verdaderos en tu vida diaria. Entonces déjame resumir y darte un plan de acción claro. Primera forma de vencer el miedo a la pérdida que aprendimos, reconocer que no eres dueño de nada. Práctica concreta. Cada mañana, durante 5 minutos, haz el ejercicio de consagración, donde entregas a Dios todo lo que tienes y todo lo que amas, reconociendo que Él es el verdadero dueño. Segunda forma, vivir en el presente real en lugar del futuro imaginario. Práctica concreta. Cada noche lleva un diario de gratitud donde escribes 3 cosas concretas que disfrutaste ese día, entrenando tu mente para enfocarse en las bendiciones presentes. Tercera forma, cultivar un amor tan profundo por Dios que Él sea suficiente. Práctica concreta. Dedica al menos 30 minutos diarios a la oración profunda. Lee las Escrituras regularmente. Recibe los sacramentos frecuentemente. Busca un director espiritual. Y además de estas 3 prácticas principales, te recomiendo lo siguiente. Una vez al mes, medita sobre tu propia muerte y sobre la eternidad para mantener la perspectiva correcta. Una vez a la semana, desconéctate completamente de la tecnología y dedica ese tiempo a estar presente con las personas que amas sin distracciones. Busca una comunidad de fe donde puedas compartir tu camino espiritual y recibir apoyo. Lee las vidas de los santos para inspirarte con ejemplos concretos de personas que vivieron con confianza radical en Dios. Y cuando sientas que el miedo a la pérdida te está atacando, reconócelo inmediatamente. No lo ignores ni lo reprimas. Dile a Dios: Señor, tengo miedo, ayúdame, fortalece mi confianza en ti. Y luego conscientemente dirige tu mente hacia las verdades que hemos meditado. No soy dueño de nada, Dios está conmigo en este presente, solo Dios basta. Con el tiempo, con la práctica constante, estas verdades se convertirán en tu forma natural de pensar, tu respuesta automática, tu fundamento sólido. Te voy a decir algo que he aprendido en más de 40 años de sacerdocio acompañando a personas en su camino espiritual. Los que realmente logran transformar sus vidas, los que pasan de la esclavitud del miedo a la libertad de la confianza, no son necesariamente los más inteligentes o los más educados o los que tienen menos problemas. Son simplemente los que perseveran, los que aplican consistentemente lo que aprenden, los que no se rinden cuando el camino se pone difícil. La transformación espiritual es como el ejercicio físico. Si vas al gimnasio una vez y te ejercitas intensamente, no vas a ver resultados. Pero si vas consistentemente 3 o 4 veces por semana, mes tras mes, año tras año, tu cuerpo se va a transformar inevitablemente. Así es exactamente con la vida espiritual. Si aplicas estos principios una vez o esporádicamente, no verás gran cambio. Pero si los aplicas consistentemente, día tras día, mes tras mes, tu vida interior se va a transformar de una manera que hoy quizás no puedes ni imaginar.
Y déjame terminar recordándote algo absolutamente crucial. No estás solo en este camino. Tienes a Dios mismo acompañándote, sosteniéndote, dándote su gracia en cada momento. Tienes a la Virgen María, Madre de todos los creyentes, que intercede por ti constantemente. Tienes a los ángeles y los santos que están de tu lado, que rezan por ti, que te animan desde el cielo. Tienes a la Iglesia, ese cuerpo místico de Cristo que te sostiene con sus sacramentos, con su enseñanza, con su comunidad. Y tienes a hermanos y hermanas en la fe que están haciendo el mismo camino que tú, que entienden tus luchas, que pueden apoyarte en los momentos difíciles. Nunca te sientas solo. La soledad es una ilusión, una mentira del enemigo. Estás rodeado de un gran nube de testigos, como dice la carta a los Hebreos, que te acompañan, te animan, te apoyan en tu carrera espiritual. Y cuando todo se vuelva difícil, cuando sientas que no puedes más, cuando el miedo sea tan fuerte que parecerá abrumador, recuerda las palabras que Dios repite una y otra vez en la Escritura, más que cualquier otro mandamiento: no temas. Dios le dijo a Abraham: no temas. Le dijo a Moisés: no temas. Le dijo a Josué: no temas. El ángel le dijo a María: no temas. El ángel le dijo a José: no temas. Jesús les dijo a sus discípulos una y otra vez: no teman. Y hoy Dios te dice a ti personalmente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa directa de Dios para ti. No es una sugerencia, no es un deseo piadoso, es una garantía divina. Dios está contigo, Dios te sostiene, Dios no te va a abandonar jamás. Puedes perder muchas cosas en esta vida, pero nunca puedes perder a Dios a menos que tú lo rechaces deliberadamente. Y mientras tengas a Dios, tienes todo lo que necesitas para ser feliz, para tener paz, para vivir con esperanza, para enfrentar cualquier cosa que la vida te ponga por delante. Hermano mío, hermana mía, hemos llegado al final de este largo recorrido juntos. Si has escuchado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este tiempo, déjame decirte que eso ya es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, que hay algo en ti que está buscando la verdad, que está hambriento de libertad, que está cansado de vivir con miedo. No ignores ese movimiento interior. No lo dejes pasar como si fuera solo una emoción pasajera. Esto es Dios llamándote, invitándote a una vida diferente, ofreciéndote su gracia para cambiar. Y la gracia de Dios nunca se impone, siempre respeta tu libertad, siempre espera tu respuesta. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como has vivido hasta ahora, esclavizado por el miedo a la pérdida, angustiado por futuros imaginarios, aferrado desesperadamente a cosas temporales? ¿O vas a tener el coraje de responder a la invitación de Dios, de hacer los cambios necesarios, de recorrer el camino de la confianza y el desapego que te he compartido? La decisión es tuya, completamente tuya. Yo te he mostrado el camino, te he dado las herramientas, te he compartido las verdades que pueden liberarte, pero no puedo caminar el camino por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Esto es algo que tú tienes que decidir, algo que tú tienes que vivir, algo que requiere tu compromiso personal y tu esfuerzo constante. Pero te prometo esto: si te atreves a dar el primer paso, si comienzas a aplicar, aunque sea una de las 3 formas que hemos explorado, Dios va a responder con su gracia. Va a ayudarte, va a fortalecerte para continuar. El primer paso es siempre el más difícil, pero una vez que lo das, una vez que comienzas el camino, descubres que Dios estaba ahí esperándote, listo para acompañarte, ansioso por darte la gracia que necesitas. No esperes a que se alineen todas las estrellas, no esperes a tener las condiciones perfectas. Empieza hoy, empieza ahora, empieza con lo que tienes, donde estás. Y te pido algo concreto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has encontrado algo de valor en lo que hemos compartido, no te lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que conozcas, que esté luchando con el miedo a la pérdida. Todos conocemos a alguien así. Ese amigo que vive angustiado. Ese familiar que no puede disfrutar de nada por miedo al futuro. Ese compañero de trabajo que está destruyéndose con preocupaciones obsesivas. Sé instrumento de Dios para llevarles esta palabra de esperanza, esta invitación a la libertad. Y suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te ayuden a crecer espiritualmente. Porque el camino es largo, la lucha es constante y necesitas alimentar regularmente tu vida espiritual con enseñanza sólida, con verdades eternas, con palabras que te recuerden quién eres y hacia dónde vas. Que Dios Padre, que te creó con amor infinito, te bendiga y te guarde.
Que Dios Hijo, que te redimió con su sangre preciosa, te fortalezca y te acompañe. Que Dios Espíritu Santo, que te santifica día a día, te ilumine y te guíe. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, interceda por ti y te cubra con su manto protector. Y que nunca, nunca olvides que eres hijo amado de Dios, que tu vida tiene propósito y sentido, que nada puede separarte del amor de Cristo y que aunque pierdas todo lo demás, mientras tengas a Dios tienes todo lo que necesitas. Ve en paz, vive sin miedo, confía en la providencia divina y descubre la libertad hermosa de vivir con las manos abiertas, el corazón confiado y la mirada fija en la eternidad. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Abundantemente. Wrote your name in the margin lines of a notebook filled with borrowed time. You left your scarf on the back of my chair, still smells like music and midnight air. These late night notes I never send play like songs that never end. Just chords and coffee stains, echoes and window pane. You're gone but not erased, still linger in this space. Streetlight flickers through the blinds. Your memory loops in quiet rhymes. Tried to write you out again, but you bleed through every pen. These late night notes I never send play like songs that never end. Just chords and coffee stains, echoes in window pane. You're gone but not erased, still linger in this space. And I keep writing just in case.